en este conversatorio. Creo que va a ser una temática interesante, un diálogo interesante sobre el que vamos a estar bordeando. Y nos acompañan para el mismo como expositora Rebeca Lugo, que es egresada de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y es estudiante de maestría por la misma universidad. Ha publicado en la revista Animal Político y tiene un proyecto independiente de difusión ética llamado Rebética. Sus líneas de investigación son la ética y la filosofía política, especializándose en el fenómeno de la guerra y recientemente en filosofía de la cultura relacionada al alcance de la tecnología. Nos acompaña como comentarista de la conferencia que nos va a dar Rebeca, Emma Baizabal, que es, no sé si lo pronuncié bien, Emma, sí, egresada también de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Emma ha coordinado 2 coloquios sobre filosofía de la tecnología, ha participado en diversas ponencias y círculos de lectura, conversatorios y talleres en los que destacan los cursos de filosofía de la tecnología y de la ciencia, así como la epistemología feminista. Sus líneas de investigación giran en torno al pensamiento sobre la técnica de Martin Heidegger, Gilbert Simondon, así como la obra de Donna Haraway. Especialmente le interesan las relaciones entre la ontología y la política que atraviesan las discusiones sobre lo técnico y lo tecnológico. Fue parte del grupo de investigación Proyecto Haraway, financiado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que tuvo lugar en la fábrica digital El Ruble. Actualmente colabora con el Seminario de Tecnologías Filosóficas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el colectivo La Filosoferia, supongo que es así porque no lleva acento, dedicado a la problematización de la divulgación de la filosofía desde perspectivas feministas y descoloniales. Bueno, son nuestras 2 compañeras que van a estar hoy iniciando este diálogo que vamos a llevar a cabo. Primero expondrá Rebeca, después hará el comentario Emma y después podemos abrir la participación a todas nosotras aquí en el seminario. Pues bienvenidas y adelante, Rebe, te doy la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas. Les agradezco mucho el estar aquí, sobre todo a las organizadoras de este seminario en general y sobre todo a Monse, que siempre ha estado muy pendientes de todas nosotras. Es un gusto estar compartiendo este espacio que al final nos sirve a todas para la reflexión. Y justamente siguiendo un poco la línea colectiva, la primera sesión del seminario se habló un poquito de este tema con la exposición de Valentina Tolentino. Ahorita no se encuentra aquí, pero espero que se pueda enriquecer un poco más esta discusión con todo lo que podamos aportar. Bueno, antes de profundizar en el tema, me gustaría también iniciar con 2 cosas. En primera, decir que esta es una investigación que forma parte de mi proyecto de maestría, entonces no pretende ser una ponencia conclusiva. Y también me gustaría decir que eso me emociona mucho el hecho de tener a Emma comentando el texto, porque pues ya quiero saber pues sus comentarios. Y bueno, y en segunda también me gustaría ponernos en contexto, qué es lo que pasó de pronto, ¿no? ¿Cómo es que desde hace unos años para acá la tecnología pareció escalar en términos ridículos, ¿no? A mí todavía me tocó un poco la transición de las viejas tecnologías y las nuevas. Cuando era niña las computadoras apenas empezaban a ser comunes, pero para alguien, por ejemplo, como mis padres, este cambio tuvo un impacto mucho más fuerte, ¿no? Y bueno, John Mead, la verdad no sé si se pronuncia así, pero bueno, autor de How to Speak Machine, explica estos avances como avances exponenciales. De hecho, hay una mini película hecha por IBM que se llama The Power of Ten y más o menos me gustaría describirles de qué se trata porque retrata muy bien de qué se trata todo esto de los avances exponenciales. Bueno, es un viaje por el universo en donde cada 10 segundos la cámara se aleja 10 veces. En primer plano vemos a una pareja en un jardín acostada, y luego la cámara se va alejando
10 veces, ¿no? 10 metros arriba de ellos. Luego a 100, luego a 1000, luego a 10,000, hasta llegar a los 100,000 millones de años luz en el universo. Y en este viaje vemos las estrellas, los planetas, el sistema solar. Posteriormente, la cámara vuelve a la pareja y ahora vemos cómo la cámara va a un viaje cada 10 segundos a la piel, a la mano del muchacho que está acostado en el pasto. Bueno, de la misma manera, el crecimiento de la tecnología ha sido exponencial, ¿no? De pronto, la cámara se fue hacia arriba enormemente, ¿no? Abarcando mucho. Pero cuál es nuestro punto inicial, así como los dos jóvenes del film en este crecimiento tecnológico? Bueno, aquí es donde entran los algoritmos. Aunque no son el único elemento que permitió el desarrollo y crecimiento tecnológico, nuestra mirada en esta ponencia va a partir de aquí. ¿Y qué son los algoritmos? Bueno, en realidad son algo muy sencillo. Es una operación matemática del tipo 2 más 2 es igual a 4. Excepto que en computación es un poquito más complejo. Am, a mí me gusta mucho cocinar, pero no me gusta la repostería para nada. Pero bueno, supongamos que sí y que quiero hacer un pastel. Lo primero que tengo que hacer es ir y buscar una receta en internet, ¿no? Para que me diga para que me diga qué necesito y cómo es que voy a hacer este pastel. Y una vez que ya he obtenido esta información, me voy a poner manos a la obra. Si hago todo bien, si sigo todos los pasos, si no le puse harina de más o si no le puse leche de más, me va a salir un delicioso pastel de chocolate. Bueno, esto es un algoritmo. Es algo muy similar a lo que hace una computadora. Por ejemplo, pasemos a pensar en Excel. Estoy haciendo unas estadísticas sobre el alumnado y para ello requiero saber sus edades, pero solo tengo sus fechas de nacimiento. Lo primero que tengo que hacer es decirle a Excel lo que necesita, la fecha de nacimiento y cómo tiene que hacerlo, la fórmula que debe aplicarse y me dará un resultado. Tenemos un input, tenemos un proceso y tenemos un output, ¿no? Esto es básico en la computación, es como iniciaron los primeros programas. Y ahora aquí me gustaría hacer un pequeño énfasis en algo que acabo de decir, y es que un algoritmo en una computadora es algo similar a cuando yo hago un pastel, pero no es lo mismo, no es similar del todo. Aún no existe ninguna tecnología con la inteligencia tal a la de un ser humano. De hecho, es muy común que se tienda a pensar en la inteligencia artificial como un robot parecido al humano, un poco como Robotina en los supersónicos, pero no se ha llegado aún a eso. La inteligencia artificial es usada para imitar la inteligencia humana, a modo de que pueda realizar ciertas tareas que usualmente han sido realizadas por humanos. Y bueno, a lo largo del tiempo se han ido perfeccionando estas técnicas, pero el boom ha sido la recuperación de algo que surgió más o menos en 1959, 58, en 1960 más o menos, a la par de la computación simbólica, pero que en su momento dejaron y otra vez ha salido a la luz. Y de lo que les hablo es de las redes neuronales. Estas han hecho posible el Machine Learning y Deep Learning. Y bueno, no me voy a poner más técnica de lo que a lo mejor está pareciendo hasta aquí la ponencia, pero a grandes rasgos, en Machine Learning los humanos son los que ingresan ciertas características para que la máquina pueda diferenciar distintos inputs mediante etiquetas. Por ejemplo, Gmail y el spam. Gmail usa Machine Learning para filtrar correos que se categorizan como indeseados. Y la manera en la que hacen esto es mediante un análisis de datos de los correos y aprendizaje automático que va adquiriendo con el uso. Aprendizaje que, por supuesto, nosotros mismos estamos propiciando, digamos. Y bueno, la novedad es que en Deep Learning ya no es necesaria la mano humana para ingresar las características y las etiquetas, ¿no? Es capaz de analizar los datos por sí mismo, aunque para ello necesita un proceso largo de comparación de datos, lo cual implica una necesidad de una gran cantidad, una gran cantidad de datos. Y es ahí donde me gustaría llegar a los datos. Principalmente me gustaría hablar de tres problemas
con los datos. La primera es la obtención, la segunda es la clasificación de estos datos y la tercera es su comercialización. Y vamos a iniciar con la obtención. Me gustaría preguntarles, ¿cuántas de ustedes no han subido una foto a Facebook? Creo que todas estaríamos de acuerdo en que hemos subido fotos a Facebook, ¿no? ¿O cuántas veces no han sido etiquetadas ustedes en Facebook? O en el contexto de esta pandemia, ¿cuántas de ustedes han pedido comida o el súper por internet o han pedido algo de Amazon? ¿Cuántas no han vinculado esa cuenta de Amazon, esa aplicación para pedir comida a sus correos electrónicos? Y ahora, ¿a cuántas de ustedes no les llega un montón de correo promocional con estas aplicaciones o incluso de Amazon, ¿no? En internet todo es una acumulación e intercambio de datos. Y siendo esto tan común, la pregunta surge sola: ¿quién protege esos datos y qué pasa con ellos? Tenemos casos enigmáticos como el de Cambridge Analytica, en el que los datos fueron usados con fines políticos, por ejemplo. Pero ahora surge otro detalle más. Les comentaba que los sistemas de Machine Learning y Deep Learning necesitan análisis de datos. Para ello los entrenan, digamos. Por ejemplo, si quisiéramos que identificara manzanas, tendríamos que presentarle muchas manzanas, muchas fotos de manzanas distintas. Y la pregunta es, ¿de dónde sacan esas fotos de manzanas? De internet, de las bases de datos. Hoy en día hay varias empresas que están utilizando, de hecho, el reconocimiento facial para ciertas áreas en cámaras de vigilancia. Las usan, por ejemplo, bueno, las han llegado a utilizar en aeropuertos y tal, ¿no? Y estas tecnologías utilizan Machine Learning y Deep Learning, lo que significa que primero tendrán que entrenarlas para que puedan hacer la identificación facial. Para ello tienen que extraer muchas fotos de distintas personas para que el algoritmo las compare e identifique el patrón deseado. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Por un lado, representa un problema respecto a nuestra experiencia con el cuerpo, a cómo definimos a una persona y a cómo esto afecta nuestra experiencia en la sociedad. Siempre hemos categorizado a los cuerpos, ¿no? Es negro, es mujer, es blanco, es niño, etc. Pero con estas tecnologías se abre una posibilidad del estudio de la fisonomía humana para su categorización de manera automatizada. Así surgen las preguntas: ¿cómo una máquina por medio de algoritmos puede identificar a un terrorista? ¿Cómo identificar a un ladrón? La universalización de patrones ha llevado a una serie de discriminaciones porque deja afuera por completo el contexto. Y esto se ve claro, bueno, se vio claramente cuando empezaron a aplicarlo en algunas partes en los aeropuertos, ¿no? Hay mucha gente que se pone muy nerviosa y es bastante claro que podría tener un comportamiento medio sospechoso para, para el algoritmo si empieza a presentar estas conductas. Entonces, ¿qué pasa? Es que ya no se le pregunta a la persona, sino que directamente se le categoriza como esta persona podría ser un potencial terrorista o podría ser una amenaza para nosotros, ¿no? Deja por completo afuera el contexto. Y luego tenemos el problema que ya estábamos tratando sobre de dónde salen estas fotos, con autorización de quién se utilizan. No está nada claro. Ha habido muchas noticias sobre la fuga de información o la utilización indebida de estos datos personales. De hecho, hace poco multaron a Facebook, a WhatsApp, más bien a la aplicación de Facebook de WhatsApp, justamente por lo mismo, porque no da cuenta acerca de cómo los datos de las personas están siendo utilizados. Entonces, a la vez que Internet se nos presenta como un recurso maravilloso, nos conecta con personas a la distancia, justo este es un ejemplo de cómo justo ahorita está permitiendo esa conexión, también nos permite el acceso de mucha información abierta, pero el precio que estamos pagando es la autorización implícita. Parece que
Sí, parece que simplemente entramos a internet y nosotros ya estamos autorizando que nuestros datos sean usados, ¿no? Pero no está dicho, no está dicho que realmente estemos dando nuestra autorización y ese es un problema. Y justamente en el Atlas de la Inteligencia Artificial, em, escrito por Kate Crawford, al respecto comenta. Frases como los datos son el nuevo combustible son parte del movimiento retórico que convierte la noción de datos fuera de lo personal, de lo íntimo o sujeto al control individual y pasan a ser algo inerte y no humano. Las metáforas de los datos como recursos naturales que esperan ser descubiertos establecen un truco retórico usado desde hace siglos por los poderes coloniales. Si vemos los datos como el nuevo combustible, podemos pensar en el machine learning como en un proceso de refinamiento. Y bueno, ahora me gustaría pasar al segundo problema y es sobre los datos, el cual es el siguiente. Ahora voy a regresarme al ejemplo de las manzanas. Si estas manzanas se le presentan al algoritmo eh, y solamente se le presentan las rojas, las manzanas rojas y no hay ninguna verde, la máquina va a deducir que las manzanas son rojas. Esta es una inferencia inductiva, una hipótesis abierta basada en información disponible, no una inferencia deductiva que sigue una lógica y se desprende de una premisa. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Bueno, seguramente conocen este caso, pero en Amazon intentaron implementar las aplicaciones de trabajo automatizadas. Tú enviabas tu solicitud y una máquina la filtraba según ciertas características. El problema fue que se dieron cuenta que a las mujeres las descartaba automáticamente. Al principio quisieron arreglarlo dando una instrucción explícita, pero no funcionó. Y no funcionó porque Amazon durante los últimos 10 años había contratado mayormente a hombres. Entonces, cuando crearon el sistema, este se alimentó de solicitudes de trabajo exitosos hechos por hombres, no por mujeres. Estos datos fueron introducidos para filtrar las solicitudes que no estaban, estos datos que fueron introducidos para filtrar las solicitudes no, no están en crudo, digamos. Fueron previamente clasificados. De nueva cuenta, parafraseo a Kate Crawford, no solamente tiene que ver los datos que se introducen para la creación de la base de datos, también tiene que ver la clasificación que se introduce para acomodar la información. No es como que les llegue, o sea, no es como que la información que está en Internet se pueda usar así solamente, ¿no? Sino que hay que acomodarla, hay que clasificarla. Y al final terminaron categorizando personas, ¿no? Si tú estás capacitado para el trabajo, es porque eres ingeniero de tal escuela, tus padres viven en tal ciudad, las habilidades que pones son útiles, pero además deja perfectamente visible un problema que no tiene tanto que ver con las máquinas, tiene más que ver con la construcción social. Al respecto, Anna Lauren Hoffman comenta, el problema no solamente es el conjunto de los datos sesgados o los algoritmos injustos, también es indicativo de un problema más persistente de investigadores que reproducen activamente ideas que dañan a las comunidades vulnerables y refuerzan las injusticias actuales. Este aspecto lo vemos reflejado con el ejemplo anterior del reconocimiento facial. No es un problema de los algoritmos, es un problema social que se está replicando en las nuevas tecnologías, cosa que refleja un aspecto muy importante. La tecnología no es objetiva ni neutra. El tema de la clasificación en sí es algo complejo porque tiene una historia, no es la primera vez que se hacen este tipo de clasificaciones, siempre ha estado presente en nuestra sociedad y muchas veces ha sido usada para discriminar, ha sido usada para justificar el racismo o el sexismo, tal como sucede justo ahora en el caso de Amazon y en muchos casos en los usos de la videovigilancia. En el fondo podemos preguntarnos, ¿no serán estas tecnologías, nuevas técnicas del biopoder, nuevas técnicas para administrar la vida?
Hace unos momentos también comentaba el caso de Cambridge Analytica. Este sería un ejemplo de los datos comercializados, el tercer problema que suceden con los datos. Los datos se venden, pero Cambridge Analytica no es el único. En realidad entramos en este juego de los datos comercializados en redes sociales todo el tiempo. Ellos obtienen nuestros hábitos internautas, nuestros datos, y de ahí se crean estrategias de marketing que nos venden productos. Internet se ha vuelto una gran industria monetaria. Esto es indudable, ¿no? Y esta cuestión puede abrir las puertas a la reflexión en dos sentidos. En primera, parece y se refuerza con algunas ideas de Kate Crawford, que comentaba: nos hemos convertido en datos. Somos básicamente datos. Para profundizar en esto, primero me gustaría hacer un pequeño y muy rápido vistazo a los debates que se dieron con el surgimiento de la inteligencia artificial alrededor de los años 50 y 60. Como les comentaba justamente hace rato, había una discusión bastante intensa entre académicos de la computación y filósofos de la ciencia, que comenzaron a preguntarse qué constituye la inteligencia humana. Y se preguntaban, ¿es algo exclusivo del ser humano o algo que puede ser externo? Y si puede ser algo que se puede externar, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que la máquina sea inteligente? Bueno, había por un lado los que pensaban que se trataba de lenguaje simbólico. Personas como Newell, Simon, Minsky, Papert sostienen la hipótesis de que la mente y la computadora son inteligentes por virtud de la manipulación de símbolos, y agregan: el estudio de la lógica y las computadoras nos ha revelado que la inteligencia reside en sistemas físicos de símbolos. Este pensamiento, a su vez, proviene de otras concepciones filosóficas y tiene consecuencias, filosóficas que no voy a discutir en sí, pero lo que quiero señalar en es este intento en reducir la inteligencia a sistemas físicos de símbolos, dejando fuera todo contexto. Y tal como señala Dreyfus, Hubert Dreyfus y Stuart Dreyfus, hay otras formas de encontrarse con las cosas, aparte de relacionarlas con objetos definidos mediante un conjunto de predicados. En ese sentido, ¿cómo es que las computadoras, el reconocimiento facial, los autos semiautónomos o los algoritmos en redes sociales se están encontrando con nosotros? Parece que nos encuentran como datos. Y en ese sentido, ¿cómo se está configurando la subjetividad a partir de la división del sujeto en datos? Y es que los efectos de la comercialización de estos, la mejora en el funcionamiento de los algoritmos cada vez más avanzados, cada vez menos entendibles, de hecho, nos atraviesan de dos formas. Por un lado, como les he venido comentando, regulan la vida, ¿no? De cierta forma se automatiza la toma de decisiones sobre quién ocupa un espacio y cómo se ocupa ese espacio, pero también nos encapsulan en los fragmentos que vamos dejando en Internet. Cada foto que subimos, cada serie o película que vemos en Netflix, todos son datos que forman un rompecabezas de nosotros mismos. No sé si alguna vez, bueno, salió hace poco, no sé si vieron el documental del dilema de las redes sociales, precisamente en Netflix, cómo se supone que se va formando la personita en tanto que consume las redes, ¿no? Bueno, es un poco, esa metáfora es un poco funcional para explicar esto, ¿no? Y como comenta Alberto Pineda en su ensayo Aplicación Sujeto, ya no tenemos que molestarnos en indagar qué es lo que queremos y lo que necesitamos, porque ya está ahí dado. Y hay una palabra japonesa que no sé si la voy a pronunciar bien, pero se escribe ometanashi, que el autor de How to Speak Machine usa para explicar este fenómeno. Esta palabra hace referencia a la hospitalidad, pero no se refiere a la hospitalidad en el sentido de hacerte sentir en casa, hacerte sentir cómodo y servirte. Significa anticipar tus necesidades para cubrirlas. Esto es lo que hace Internet, anticiparse aprendiendo de tu comportamiento. Y para ello es que las páginas utilizan las famosas cookies de las que te advierten cuando entras a una página en Internet. El problema es que, como les decía hace un rato, es un poco
paradójico porque no puedes huir de ellas, no importa si estás de acuerdo con que sean utilizados tus datos o no, los aceptamos o salimos de la página. En general nos vemos atravesados por una forma de poder similar a la que Foucault señala en El sujeto y el poder. Y bueno, lo cito. Esta forma de poder se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que clasifica a los individuos en categorías, los designa por su propia individualidad, los ata a su propia identidad, les impone una ley de verdad que deben reconocer y que los otros deben reconocer en ellos. Es una forma de poder que transforma a los individuos en sujetos. Hay dos significados de la palabra sujeto: sometido a otro a través del control y la dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. Ambos sugieren una forma de poder que subyuga y somete. Es importante decir que con estas reflexiones no se trata tampoco de satanizar las redes y satanizar las nuevas tecnologías. No se trata de decir que son malas. Parafraseando a Foucault, no es que todo sea malo, sino que todo es peligroso. Y es peligroso, y si es peligroso siempre tenemos algo que hacer. Y aprovechando que estoy hablando mucho de Foucault, tal como él describe las luchas de resistencia contra la autoridad, se trata de ir contra los efectos del poder. Se trata de preguntarnos en este proceso quiénes somos. Y ya para cerrar con todas estas reflexiones acerca del sujeto y las relaciones de poder que lo están atravesando, una de las preguntas que me parece importante, pero que voy a dejar un poco abierta, es cómo se configura la libertad en el entorno de la era digital. Se puede hablar de una crisis de la libertad, pero no la libertad entendida en su plano físico de acción que nos llevaría a una discusión sobre el determinismo, sino la libertad planteada en su calidad de multiplicidad cualitativa, digamos. Así pues, cierro esta ponencia con la pregunta en ese contexto: ¿eres libre? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebe. Muy bien, muy interesante. Bueno, Gracias. vamos a ver qué nos va a decir primero nuestra comentarista, Emma. Te voy a dar la palabra primero a ti y luego abrimos el espacio para dialogar todas. Okay. Bueno, muchas gracias, Rebeca, por tu texto. Bueno, primero que nada también muchas gracias a Montserrat y a la red y a todos los que me invitaron y que hacen posibles estos espacios, y qué bueno que sigan como creándose justo espacios para la charla colectiva. Y bueno, muchas gracias por tu presentación. Definitivamente comparto esta inquietud por mantenernos en el problema de seguir pensando las tecnologías digitales y con ellos los algoritmos, los datos, la infraestructura de redes digitales, etcétera. Y en principio me gustaría comentar que tu ensayo me dejó pensando en esta observación que hace Simondon sobre el imaginario robótico, que es lo llama como imaginario robótico o de androide o algo así, y que además es un imaginario como muy cercano cada vez que hablamos de inteligencia artificial. Y él dice que muchas veces este imaginario, lo que sucede es que confunde, digamos, como se mantiene como en una doble tensión, ¿no? Como por un lado hay una contradicción inherente a la idea de robot, porque se piensa que se mimetiza el robot con lo humano. Es decir, se piensa el robot o el androide o la inteligencia artificial en este caso a partir de la forma humana, con capacidades humanas. Y por eso mismo nos atemoriza mucho el reemplazo, ¿no? De hecho, cada tanto tiempo salen artículos especulando cuáles serán los trabajos menos requeridos una vez que la IA se normalice, sea lo que esto signifique de normalizar la inteligencia artificial, ¿no? Y por otro lado, dice Simondon, se piensan los robots como algo ajeno, como algo que está en contraposición con nuestra humanidad, y pensamos que además debemos humanizarlo, ¿no? Y para Simondon esto es un problema porque lo que demuestra esta contradicción es el desconocimiento de la tecnología, ¿no? Y justo Stigler lo recupera y dice como por eso es que hay que mantenernos en el problema de pensar, ¿no? Y más aún, por eso es que la tecnología se mantiene como lo impensado, ¿no? Y en ese sentido, las cuestiones que mencionas constantemente sobre la cajenigrización de la tecnología, como se llama no sabemos qué hacer con las cookies, no sabemos qué hacer con los términos y condiciones, no sabemos cómo modificar las cosas,
tienen que ver con la imposibilidad de entenderlos, ¿no? Y tendría que ser abordado, creo yo, en cuanto a las condiciones técnicas refiere, ¿no? Y en ese sentido pienso en varios autores que al tema de la algoritmización, por ejemplo, le superponen la cuestión de la operatividad, ¿no? Cuando tú decías que el algoritmo es una ecuación, en el texto decía que era una operación y no estoy segura si dijiste operación o ecuación. A mí me suena ecuación cuando se habla de la ecuación matemática. Pero sí, la cuestión con el tema del algoritmo es que es un proceso, ¿no? Y a veces eso se olvida. Entonces, por ejemplo, Yu Hui habla de la recursividad para complejizar el problema que se presenta como una relación lineal de input-output, ¿no? Y entonces más bien se piensa como en la interacción y la diferenciación. Y Katherine Hiles, por ejemplo, habla sobre el procedimiento algorítmico como una transformación a partir de esa interacción que se da no solo entre datos y algoritmos, sino también entre data y metadata, es decir, los datos de los datos, ¿no? Y los algoritmos y otros algoritmos, ¿no? Porque justo como bien decías, el machine learning y el deep learning tienen que ver con esa complejización de los algoritmos. Que no estoy segura que tanto solamente se restrinja a la participación de lo humano, porque en efecto, mientras uno está llenando las bases de datos, pues está participando. Quizá más bien ahí el tema sería que no está participando activamente o agencialmente, o incluso mucha gente habla ahora de el resarcimiento económico que tendríamos que tener por estar llenando Facebook, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también pienso en Parisi, ¿no? Que me parece muy interesante, por ejemplo, la manera en la que aborda el excedente que hay en el binomio. Tú hablaste de esta racionalidad simbólica instrumental, ¿no? Por ejemplo, y ella retoma como lo irracional de ciertos algoritmos, entonces en este proceso en el que configuran ciertas sí, como nuevas semánticas, nuevos modos de interpretar. Y en ese sentido habla del procesamiento de lo incomputable, aquello que excede, por ejemplo, la estadística, ¿no? Y en ese sentido, los múltiples sentidos que producen los algoritmos. Y todo esto yo lo estaba pensando a propósito de la cuestión que nos presentabas. Y creo que a veces yo lo que veo es que surge un problema, que empezamos hablando de tecnología, por ejemplo, empezamos hablando de datos y algoritmos, y terminamos hablando de otra cosa que es el capitalismo, o como queramos decirlo, ¿no? Que terminamos hablando del modelo económico operante. Por ejemplo, podemos hablar de capitalismo de plataformas, ¿no? Como habla Schneer. Y si bien me parece como muy importante hablar de los valores que vehiculizan la tecnología digital, hay una larga discusión ahí, ¿no? Pienso también en los problemas de representación y visibilidad, ¿no? Ruja Benjamin, en un texto que se llama Race After Technology, habla mucho de esto y de los problemas de estar expuesto, por ejemplo, pero no ser visible, ¿no? Y entonces como, claro, puedes llenar las bases de datos de personas negras en Estados Unidos, pero eso es un problema para la seguridad de las personas negras en un contexto de racismo como que vive Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues sí, en principio como pienso todo eso y me surge una pregunta, ¿no? Justo como que me parece que en algunos momentos, cuando hablas de los valores y de los sesgos y el problema que reproducen en los algoritmos y los datos, tiene que ver justo con mecanismos propiamente capitalistas, ¿no? Como el extractivismo, como el colonialismo, como el mercantilismo. Y entonces me pregunto si ves alguna potencia en pensar propiamente los algoritmos y los datos como tal, ¿no? O qué significaría esto. Y en ese sentido me interesa mucho detenerme también en tu comentario del final sobre la insistencia de no satanizar las nuevas tecnologías. Y a esa frase de Foucault que dijiste que hay peligro en todos lados y que eso significa que siempre hay algo que hacer. Ahí me gusta mucho la frase que recupera Heidegger de Hölderlin, que dice que donde crece el peligro, crece también lo que salva, ¿no? Y justo ahí hay muchos esfuerzos, se han hecho muchos esfuerzos por pensar las redes digitales y la producción de algoritmos y de datos desde ejercicios políticos de resistencia, ¿no? Y a la mente se me vienen solamente los trabajos de hack feministas latinoamericanas que hacen servidoras y que están tratando de crear, por ejemplo, cómo le hacemos para crear algoritmos hack feministas, ¿no? Es decir, que descontextualicen el patriarcado desde el lenguaje programático, ¿no?
y toda la influencia creciente que hay en el colonialismo de datos, ¿no? Se tratan de ejercicios políticos de agencia disidente y de apropiación de escritura. Y en ese sentido, la otra pregunta que me surge es sobre la irrupción de la libertad, ¿no? Como de qué manera haces colindar la cuestión de los algoritmos en cuanto a operaciones particulares con la cuestión de la libertad, porque mencionas la libertad con el concepto de multiplicidad cualitativa. Y yo no sé bien a qué refiere, tengo más o menos una vaga idea que tiene que ver con una concepción bersoniana. Sí, estoy bien, o sea, a lo mejor y me estoy yendo por otro lado. Yo como la entendí por ahí. No sé si tiene que ver algo con esta concepción de la libertad pensada en esos términos como datos inmediatos a la conciencia en contraposición como con los datos físicos, por ejemplo. Y si es así, pues me gustaría mucho que elaboraras, por ejemplo, sobre la relación entre datos, en el sentido de los datos inmediatos a la conciencia y los datos en los algoritmos de datos, que de hecho no son inmediatos, que son los menos inmediatos, están llenos de mediaciones, ¿no? Y eso, principalmente abonar un poco sobre qué significaría este imperativo de la libertad en la relación con las tecnologías digitales, o qué ámbito de los algoritmos, en qué ámbito de los algoritmos estaría la pregunta por la libertad, y si esta libertad la pensamos de una manera humana o no, ¿no? Y eso es básicamente mi comentario, mis preguntas, lo que tengo que aportar, y quisiera como que se abriera la conversación desde ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma, por tus comentarios, tus preguntas. Yo creo que, si les parece, primero le voy a dar un momento para contestar a Rebeca un poco los planteamientos que ha dejado aquí puestos en la mesa Emma, y después, si les parece, doy la palabra a las demás asistentes. Rebe, por favor. Sí, gracias. ¿Podrías, por favor, repetirme la primera pregunta? No la alcancé a anotar del todo. Sí, la primera pregunta era que me parece que en algún momento que tu problema con los sesgos y los valores que se reproducen en los algoritmos y los datos tiene que ver más con mecanismos propiamente capitalistas o del modelo económico dominante, como queramos enunciarlo. Y entonces me parece como pertinente preguntar si ves alguna potencia en pensar los algoritmos y los datos como tal, o qué significaría eso, o si esa pregunta para ti hace algún sentido. Yo creo que sí tiene mucho que ver el capitalismo y, bueno, el sistema en el que estamos inmersos con la cuestión de los algoritmos, porque para mí es bastante claro que los algoritmos y todas las nuevas tecnologías podrían utilizarse de otras formas, ¿no? Porque al principio, de hecho, no se utilizaban para eso, ¿no? Simplemente de pronto las personas vieron un gran potencial en los algoritmos, las nuevas tecnologías, y le sacaron provecho de eso, ¿no? Lo hicieron parte del sistema. Pero creo que justo, de hecho, eh, comentabas que hay movimientos de resistencia dentro del mismo sistema, y creo que ese es una especie de punto de fuga, digamos, donde podríamos meternos para pensar en los algoritmos de manera diferente, ¿no? Pero definitivamente la manera en la como están siendo usados justo ahorita, yo creo que sí tiene que ver mucho con este sistema. Y no sé qué tanto se podría decir que a partir de ese sistema se puede, digamos, hacer un punto de resistencia común. No sé, se me ocurre, por ejemplo, Wikipedia, que es una plataforma gratuita con una especie de colectividad. Y no sé si eso podríamos llamarlo como una web de resistencia de la información, pero me parece que por ahí podría ir, digamos, sí, el punto, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, la verdad es que justamente esa es mi pregunta de la maestría. Entonces no lo tengo claro en respecto al tema de la libertad. No tengo muy claro, porque yo pensaba, cuando me refiero a la libertad como, ah, cuando me refiero como en su multiplicidad cualitativa, me refería un poco más a la manera telesiana,
o sea, el pensar la libertad como una forma de experiencia, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido, cómo es que nosotros nos estamos desenvolviendo en los medios de Internet, ¿no? Porque creo que de cierta forma el hecho de que se esté construyendo nuestra propia subjetividad a partir de los datos que nosotros mismos alimentamos en una base, mm, está, digamos, no sé cómo decirlo, está bueno, según creo, sobrepone un poco nuestra experiencia de construcción de nosotros mismos y en ese sentido de la libertad, ¿no? Pero no, la verdad es que no lo tengo claro, es una pregunta que justo se me hace muy complicada y precisamente se me hace complicada también por la carga que tiene la palabra libertad, ¿no? Porque podemos hablar de la libertad desde muchísimos puntos. Incluso al principio yo cometí el error de tomar la libertad como desde esta parte física de somos libres, la típica pregunta de somos libres o no, y llegar al determinismo y esas cosas. Entonces, o sea, desde ahí me parece ya problemático un poco hablar sobre la noción de libertad, pero no sé, me parece muy interesante y me apasiona mucho el problema porque, no sé, es un enigma justo ahorita para mí. Sí. Muchas gracias, Rebe. No sé si quieras comentar algo, Emma, o pasamos a los comentarios de las demás colegas que están aquí. No, pues sí, brevemente sí, como que el tema de la libertad es sí hay que como que pensarlo. Me gusta la idea de pensarlo de la experiencia, pero igual, digo, creo que surgen problemas como la experiencia, qué tipo de experiencia es, ¿no? Como que creo que en estos ejercicios que presentaba, por ejemplo, sobre las hack feministas y este tipo de ejercicios de reapropiación, creo que siempre son pensados colectivamente, ¿no? Entonces, a veces yo no sé qué tanto la experiencia, por ejemplo, se entiende de manera como medio individual emergente. Entonces quizás pienso que hay una potencia interesante, o sea, era una pregunta también un poco, digamos, como que jalaba agua a mi molino, pues, porque yo también estoy pensando que lo tecnológico tiene una potencia que nos podría posibilitar hacer otras cosas, ¿no? Pero siempre y cuando no terminemos subestimando en principio el poder del sistema como en el que se producen las tecnologías y terminar asumiendo que ese modo de producirse es el único modo en que las tecnologías pueden producirse, ¿no? Y por eso como la idea de pensarlo. Pero sí, el tema de la libertad me parece como súper importante. Y solo una cosa súper breve, el tema de Wikipedia es muy problemático, es algo que hemos hablado muchísimo y hemos discutido en otros lugares, porque, claro, la comunidad de Wikipedia se presenta como un ejercicio de democratización del conocimiento, y entonces como que parece que todo el mundo podemos ir y hacer una entrada de lo que queramos y lo ponemos y tal. Pero a eso se le suman, digamos, como los moderadores que están al interior de Wikipedia, ¿no? Y entonces a esos moderadores, digamos, como están legitimando qué tipo de conocimiento vale para ser compartido en ese lugar, ¿no? Que en un principio parece que está bueno que estén los moderadores porque entonces bajan como información falsa, ¿no? O sea, como que tienen este principio de regulación, pero la cuestión de la falsedad o la veracidad o tal pasa por un proceso de legitimación que se institucionaliza, ¿no? Y acá tenemos muchos problemas por pensar, bueno, que es un conocimiento válido y para quiénes, si el proceso de legitimación está avalado, por ejemplo, por el norte global, ¿no? Entonces, o sea, hemos visto muchos casos de moderadores que son españoles y que no les parece que lo que hacemos acá en México, por ejemplo, sea importante o relevante para el mundo, ¿no? Entonces, eso al final se vuelve como un proceso político que deja de lado lo que puede hacer lo técnico, ¿no? Entonces, como que mantenernos ahí en la cuestión de qué puede hacer lo técnico, por eso mencionaba el tema de París y, por ejemplo, lo incomputable, está bueno para pensar qué otras cosas se pueden hacer con los algoritmos, además de usarlos como los pensamos ya producidos, ¿no? Como ya están en Facebook, ya están, pero también hay otros que no están y que podríamos estar creando, ¿no? Y eso tiene que ver con saber hacer también, ¿no? Y bueno, ya me callo y espero que compartan. Gracias.
A ver, abro entonces la ronda de preguntas a las colegas que están aquí presentes. ¿Alguna quiere tomar la palabra? Nadie, estamos muy, Karina. Sí, muchísimas gracias, Leticia, y pido disculpas nuevamente por no abrir la cámara, no me encuentro No en te mi preocupes, domicilio. Bueno, ante todo, mi gratitud también por las intervenciones tanto de Rebeca como de Emma, me resultan temas absolutamente interpelantes. Aquí desde Argentina participo de un grupo de investigación, que es un grupo de investigación en inteligencia artificial, filosofía y tecnología, y estamos atravesados por inquietudes muy similares a las que se han venido planteando hasta aquí. Una invitación que quisiera hacerles es profundizar en la línea de la noción de algoritmo que me parece propuso precisamente Emma, que tiene que ver con desmarcarnos de la noción más estricta de algoritmo, conforme a la cual lo entendemos como mero constructo matemático para pensarlo qua proceso, ¿no? Esto es, en un sentido, tal como lo pensamos al interior de nuestro grupo, extendido, comprendiendo fases que tienen que ver, en primera instancia, ya con la misma definición del problema al cual se pretende dar solución al ofrecerle un tipo de respuesta algorítmica, ¿no? ¿Para qué queremos tecnología en determinados casos? Una segunda fase inherente a algo de lo cual se habló ampliamente aquí, que es la parte hipersensible de los datos con los cuales esos algoritmos son entrenados, datos que suelen arrastrar sesgos de tipo histórico, en un sentido en el que se terminan replicando en muchas ocasiones prejuicios de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Una tercera fase inherente sí a la elección que hacemos del algoritmo en este sentido más estrecho como constructo matemático entre los varios tipos de algoritmo que podríamos elegir, y una cuarta fase que tiene que ver con cómo interpretamos a su vez el output. Me parece que si ampliamos la noción de algoritmo y lo vemos un poco in the wild, digamos, en contexto, se amplían también las posibilidades de ver todas las instancias en las cuales precisamente gravitan valores, valores que desde luego van más allá de lo estrictamente técnico y que tienen que ver con eso, el reflejo también de las sociedades que vivimos. En este sentido me gustaría formularle a las compañeras aquí presentes, en primera instancia a Rebeca, a Emma, pero por supuesto lo ampliaría al resto, ¿cómo piensas entonces en este contexto la noción misma de sesgo, que es algo que la verdad nos viene generando también mucha reflexión al interior de nuestro grupo, porque en primera instancia heredamos la traducción de bias como prejuicio, pero pareciera que la noción de sesgo etimológicamente no es inherentemente negativa, sino que podríamos pensar también en sesgos positivos, un poco en la línea que me pareció, ella me corregirá si nada, sugería Emma, en el sentido de acciones positivas también. Si precisamente hay manera de intervenir y allí donde crece el peligro, crece también la posibilidad de aquello que nos puede salvar, ¿qué tipo de estrategias de mitigación de sesgos son aquellas que encuentran en principio como plausibles, ¿no? En primera instancia, para no tomar tanto de la palabra, estos tres puntos, ¿no? Desplazarnos hacia una noción de algoritmo en este sentido extendido como proceso, y luego ver a la vera de esta noción qué noción o nociones de sesgo habilitaríamos y qué estrategias para mitigar aquellos que son inherentemente negativos podríamos articular desde una tesis que comparto plenamente, que es la tesis de no neutralidad valorativa de la tecnología en la medida en que está completamente permeada por la sociedad que habitamos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Rebe, no sé si quieres pronunciarte al respecto. Respecto a lo segundo de cómo salir de los sesgos, no de los sesgos que podrían ser negativos, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero definitivamente creo que podría ser una solución que no fuera centralizado, ¿no? Es decir, tal como se vio en el ejemplo de Amazon, el problema fue que realmente fue, digamos, replica un sistema, digamos,
social propio, no tanto de las máquinas. Y en ese sentido creo que más bien, no sé, podríamos abrirlo un poco más en ese sentido. O sea, no podría ser que se deje de centralizar digamos, la construcción de la tecnología unos cuantos. No sé si me explico. Y bueno, respecto a lo primero, yo creo que le daría la palabra a Emma. Creo que no sé si quiere agregar algo. Creo que yo también solo, bueno, es que anoté lo del sesgo, lo del sesgo positivo, pero no recuerdo cuál fue la primera. Igual si ahorita nos lo vuelves a decir, Karina, te lo agradeceré. Pero yo algo que pienso, digo, yo la verdad no pienso tanto sobre la conceptualización de sesgos, que es más como, la pienso como en una discusión de valores y construcción de ciencia y qué legitima y qué no y tal. Y yo más bien pensaba que, bueno, algo que a mí me interesa es la cuestión de la inventiva, ¿no? Y justo pensando, por ejemplo, que los algoritmos son un tipo de operación y que cabría preguntarse por el tipo de operaciones que se movilizan cuando se hacen algoritmos. Sí, algo que me interesa pensar es más bien justo como qué potencia la invención para crear otros modelos, otros mundos posibles, diría, ¿no? Como en términos políticos, pero de cierta forma, claro, para pensar no solamente como lo técnico, como técnico, esto que decías antes cuando decías que centrarse en el tema del output y de la relación con el mundo, ¿no? Como que creo que sí, en este vínculo entre lo tecnológico y, digamos, como el mundo, más que una relación de uso, de cómo usamos lo tecnológico en el mundo, a mí me gusta la idea de operación analógica, ¿no? En Simondon, y creo que más bien ver cómo creamos o cómo producimos actividades inventivas en el mundo nos daría cuenta de cómo quizás desplazamos otro tipo de operaciones también en nuestra propia producción técnica, ¿no? O sea, como que creo que es una cosa a dos vías. Y entonces en ese sentido, sí, más que sesgo positivo, sesgo negativo, a mí me interesaría pensar cómo le hacemos para incentivar este tipo de invenciones, ¿no? Que además me gusta la palabra porque confronta todo este imaginario siliconvalesco de la innovación, ¿no? Y cada vez que pensamos la tecnología, pensamos en que tiene que ser innovadora, progreso, más adelante y toda una línea rara. Y la invención quizás ahí es algo más bien que detona otro tipo de estructuras, ¿no? Desde ahí lo pienso, pero bueno, es una conversación como larguísima. No sé si te sirvió. Karina, ¿querías insistir en algún punto? Sí, perdón por la insistencia, me resultaron muy interesantes ambas intervenciones, nuevamente gracias Rebeca y Emma, y en relación con esto último que decía Emma, suscribo plenamente, me interesa mucho la potencia que tiene la categoría de invención, y creo que tiene que ver precisamente con deconstruir un dictum que se ha instalado fuertemente, ¿no? Y que por suerte creo estamos deconstruyendo también, que es conforme al cual la tecnología no sería ni buena ni mala, sino que aquello que es bueno o malo es el uso, cuando en rigor si vemos precisamente esta noción ampliada de algoritmo en estos términos procesuales e imbricados socialmente, me parece que es mucho más diáfano advertir las posibilidades. Me gusta también mucho la idea de generar mundos posibles alternativos que tiene la tecnología desde su génesis misma. Si entendemos que en rigor los valores están enquistados no meramente en el uso, sino precisamente para tomar la consideración que hacía recién Emma desde su invención misma, desde su génesis misma. Por eso me interesaba poner sobre la palestra incluso la etapa misma de definición del problema al cual se intenta dar algún tipo de respuesta desde la tecnología. Y sin duda creo que estamos de acuerdo en que la tecnología no puede resolver por sí misma los problemas que ella genera, sino que es necesario un diálogo polifónico donde intervengan voces que vayan mucho más allá de lo técnico y que se hagan cargo precisamente del impacto ético-político que tienen las tecnologías desde su origen o desde su invención misma, ¿no? Así que simplemente eso, digamos, suscribir y dar algunos matices adicionales. Muchas gracias. Muy bien, Karina. Bueno, en lo que se animan las demás compañeras, yo tengo una sugerencia, Rebe. Me parece que el manejo, el hablar de sujeto,
es lo que te está metiendo en algunos problemas, porque tiene toda la carga del sujeto moderno, como si fuera un yo ya estructurado. Y de hecho, en tu intervención pasabas de un momento a otro de la categoría de sujeto a la categoría de subjetividad, que yo creo que es más adecuada en tanto historicidad, en tanto proceso en construcción, las subjetividades como red de relaciones, ¿no? La misma concepción creo que hasta te da para lo que estás trabajando de la propia tecnología y de la Internet como tal, o sea, entender la subjetividad conformada en esa red de relaciones múltiples y diversas en las que uno se encuentra incorporado, ¿no? Porque si no, sí creo que esa noción de sujeto es la que te está metiendo en este tema de la libertad como decisión para, ¿no? Como acción para, como si emanara de un yo, de un sujeto. Entonces no soy libre porque encaminan mis decisiones por los algoritmos que me salen. Pero bueno, ustedes me la están diciendo, yo nutro con informaciones esa tecnología. Entonces, de alguna manera, pues ahí está puesto en juego algo que yo estoy generando. En fin, lo que digo es que me parece que esa categoría te mete en una discusión de la filosofía moderna. Estoy hablando de la categoría estrictamente, no de la modernidad, una discusión de la modernidad que no sé si no te involucra aquí en problemáticas que te estancan más de que te abre posibilidades para discutir, por ejemplo, esta noción de algoritmo como proceso, ¿no? En fin, creo que por ahí yo te sugeriría que repensaras la categoría que vas a emplear y cómo emplearla, ¿no? Bueno, mencionaste a Foucault, bueno, pues entonces a Deleuze. Creo que entonces lo más lógico sería irte por la idea de subjetividad más que por la idea de sujeto libre. Pero, en fin, te lo dejo ahí para pensarlo. Bueno, no sé si quieras comentar algo, Rebe. Sí, no, muchas gracias por todos los comentarios. Sí. ¿Alguna otra? Monse, me parece que quiere opinar algo. Sí, Monse. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias. Bueno, pues primero muchas gracias y muchas felicidades a Rebe, a Emma. Pues muy interesante su participación. Además, Emma, pues un comentario yo creo de mucha utilidad pues para la propia investigación de Rebe y bueno, eso fortalece nuestro seminario, ¿no? O sea, como alimentarnos con referencias, con problemas que a lo mejor no vemos tan claros, pero que están ahí escondidos en nuestros intereses y en nuestras investigaciones. Y quería preguntarles respecto a algo que mencionaron las dos y que también Karina en su última intervención mencionó de alguna manera, esto de hay otras maneras de utilizar la tecnología que no obedecen a estas lógicas, como decía Emma, que podemos entender como capitalistas. Y bueno, yo que soy un poco ajena a esta línea de investigación, sí me gustaría si pudieran platicarnos un poco sobre algún ejemplo o algunos ejemplos de estos movimientos de resistencia de los que hablaron, ¿no? Tanto Emma, Rebe y Karina. No sé quién quiere iniciar de ustedes. Pues yo puedo empezar, si no quiere nadie más hablar. Yo, como aventura, bueno, pienso que pienso en varios ejemplos. En términos de uso, pienso como las movilizaciones políticas que se han hecho en Latinoamérica, por ejemplo, que han sido como gracias a partir de herramientas digitales, ¿no? Como muy concretas, o sea, como que además son como, digamos, intentan querer dar un uso subversivo a las herramientas como ya dadas, digamos, ¿no? Y pienso como en la organización a través de Facebook, pero todavía en otro tipo de organización como a través de Telegram, ¿no? O sea, como compartir información que se puede
que se puede deshacer, ese tipo de cosas. Y en otro sentido pienso, bueno, en las hack feministas que yo estaba mencionando al principio, creo que hay bastantes colectivos en Brasil, en México, en Argentina, en Chile, en varios lados, que se encargan de eso, ¿no? De hacer reescritura tecnológica, que están pensando, por ejemplo, en cómo le hacemos para hacer un código como un poco más abierto. Esto que decía hace poco Karina sobre, bueno, cuando haces algoritmos, tienes muchos tipos de algoritmos sobre los cuales decidir. Es una conversación como de ese tipo, ¿no? Como qué tipo de funciones o cómo se abren ahí las posibilidades para reescribir la tecnología. Eso por un lado, pero pienso que hay como por todos los frentes, ¿no? O sea, como también pienso en las tecnologías de autoexploración ginecológica, por ejemplo, ¿no? O sea, que son también un ejercicio de resistencia para hacernos cargos de nuestros propios cuerpos, de explorar nuestros propios cuerpos, por ejemplo, ¿no? Y que son mucho más cercanos como en términos de talleres, de fanzines, de conocimiento como mucho más local, por ejemplo, y de compartir ese conocimiento de manera colectiva, ¿no? O sea, como que creo que esa tecnología puede ser pensada no tanto como una herramienta que se usa para, ¿no? Como se puede decir, se usa Telegram, se usa Facebook, sino también sobre el tipo de redes que se forman para crear conocimiento, ¿no? Y cómo se divulga otro tipo de conocimiento y cómo se produce colectivamente ese otro conocimiento y cómo se usa. Pienso incluso en las tecnologías portadoras, ¿no? Como se les llama wearables, ¿no? Como de hacer radios de tu propia ropa y ese tipo de cosas que en contextos, por ejemplo, como la primavera árabe fueron muy subversivos, ¿no? Entonces, no sé, como que ejemplos creo que hay muchísimos, pero sí habría que pensar en la diferencia entre usar una tecnología de manera, digamos, como emancipadora a pensar la tecnología también en otros términos, ¿no? Y potenciar otros elementos para construir relaciones y redes, que eso también sería una cuestión tecnológica. Eso básicamente. Gracias, Emma. Rebe, ¿quieres comentar algo? Karina, ¿quieren comentar algo? Bueno, yo justamente se me vino a la mente hace poco lo que pasó en Colombia, al menos en TikTok se dio de pronto videos masivos de gente colombiana denunciando justo lo que les estaba pasando, ¿no? Y esa es una forma pues de resistir, ¿no? Incluso había una chica estudiante de filosofía de Colombia que usaba sus redes justamente para mostrar y para contextualizar, digamos, políticamente qué era lo que estaba pasando. Entonces creo que sí se puede usar también en ese sentido el mismo mecanismo sin ser hacker, ¿no? Sin ser experto en computación. Creo que sí hay formas también de darle la vuelta, digamos, uno mismo, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería comentar. Muy bien. Graciela, ¿quería hacer algún comentario? Tu micro, Graciela. Ya. No te escuchamos. Hola. Ya, ahí, sí. Perfecto. Bueno, felicidades a Rebe. Me gustó la propuesta del tema y demás, y a todas por la participación. Yo nada más quería preguntar en esta pues, incógnita, incertidumbre en la que creo que todos estamos con estas tecnología para estas tecnologías del yo, ¿no? Como se podría juntar jugando con las palabras. Pero más bien, ¿hay alguna edad? Ya sea hablar de libertad, porque a lo mejor también Rebe en esta formación de sujeto, de subjetividad, estamos hablando desde nuestras mentes ya sin haber sido, porque pues somos una generación que no ha sido previamente alimentada esta red desde niños, ¿no? Bueno, si no estamos en una Matrix, que ya lo tiene, pero vaya, hay alguna edad, algunos ven peligro, otros no lo ven en esta construcción de sujeto. Entiendo que lo vemos como una relación simbiótica,
esta base de datos también, porque nos podemos nutrir de otras personas, de este espacio público virtual, que también es un espacio público con muchos datos arrojados. Para mí es una relación simbiótica en donde se puede tomar y dar, pero ¿hay alguna edad? ¿O sí siempre estamos condenados a que ya desde ahorita nos crean Facebook de bebés, desde el embarazo, se suben fotos de todo el desarrollo, del bautizo, de la confirmación, absolutamente todo, se mete tu escuela desde la guardería y bueno, con base en eso van viendo tus tareas, porque quitando las acepciones más profundas de libertad en las que podamos entrar, inmediatas. O sea, formación académica, niños y estos datos. ¿Hay alguna edad en la que crean que debe empezar esta construcción de identidad, incluso metiendo este concepto de identidad? No es lo mismo que se te hagan sugerencias y anuncios en Facebook cuando estás en la maestría y ya buscaste videos de todo, a que se vayan haciendo sugerencias así desde que tú empiezas por primera vez a agarrar un dispositivo electrónico, ¿no? Entonces quería saber si han pensado en alguna edad donde sea óptimo o si o no. Rebe, ¿tienes alguna idea? ¿Es alguna pregunta que no te has planteado? Es algo bastante complicado que no sé si pueda responder yo, porque no sé incluso si eso más bien sería como desde la parte de la psicología, cómo afecta las redes sociales a los niños, ¿no? Que, por ejemplo, yo un poco, no sé, poniendo ya un poco más en la cuestión de las experiencias, yo lo veo con mis primas, cómo les afecta el tener redes y cuando tienen 12 años y ellas ya están como bombardeadas por todas las imágenes acerca de cómo tiene que ser el cuerpo femenino, ¿no? Y ni siquiera es porque ellas decidieron consumir eso, sino porque simplemente le sale, ¿no? Y entonces en ese sentido no sé cuál sería la edad exactamente, pero creo que de cierta manera sí me parece importante como estar un poco atentos a qué es lo que sucede en las redes con los niños, ¿no? Y con los jóvenes, que a lo mejor ese es algo que no se ha tocado mucho, pero no sé si se pueda justo configurar desde esta parte de la filosofía. Y es un poco extraño porque incluso yo creo que toda esta cuestión de la tecnología nos atraviesa a todos de una u otra manera, aunque tengamos o no tengamos redes sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, lo pienso con algunos familiares, ¿no? Que ya son grandes y que no tienen Facebook, pero ellos no se enteran de nada, ¿no? O se están excluidos de la esfera social porque no tienen Facebook, no se enteran, no están dentro de, digamos, de la comunidad. em, y esa es una manera, digamos, en la que también los atraviesan, ¿no? Entonces, creo que sí, no es como que estemos condenados, pero es lo que está pasando, ¿no? Es lo que estamos viviendo en esta época. Y sí me parecería muy interesante ver cómo es que afecta en los niños, ¿no? Y cómo afecta en la construcción, corrigiendo el término de esta subjetividad, ¿no? De nuestra propia, sí, de nuestra propia subjetividad. Y bueno, no sé si Emma quiere comentar al respecto algo o... Híjole, la verdad es que yo o sea, tampoco me lo he preguntado mucho, la cuestión de la edad tal. Concuerdo que debe de ser un asunto interesante para la psicología, pero sí, es que ahorita estaba pensando en algo y como que se me fue la onda de pronto, pensando en esta cosa de la gente excluida y tal, y cómo se va armando como una cierta colectividad. Pero como que lo que me causaba inquietud es justo cómo pensamos el tema de los efectos en la conformación porque, ya me acuerdo lo que quería contar. Como que últimamente yo veo muchísimas noticias como de niños genios que
que hacen cosas, ¿no? O sea, como que ya tienen millones porque son programadores súper acá y, o sea, como historias como súper locochonas de eso, de morros que empezaron a programar a los 6 años, ¿no? Pero claro, que cuando te metes como en la historia particular es como, bueno, pero sus padres son ingenieros y está como en un círculo como muy específico, pues, ¿no? Entonces, no querría como apuntar a si es la posibilidad de las tecnologías, sino más bien sobre los nichos que se van forjando, ¿no? Y entonces, no sé, ahí como que otra vez veo esta cosa como de todo, pues sí, todo es un arma de doble filo, ¿no? O sea, pero por eso como que esta pregunta sobre la cuestión de qué se hace diferente con el tema de los algoritmos, porque de pronto como que siento que lanzamos aseveraciones muy prontas sobre cómo afecta a las infancias o cómo afecta a nuestra psique o tal. Y de pronto, o sea, si lo pensamos como en términos históricos, bueno, es que todos los discursos y las instituciones y tal van condicionándonos, ¿no? Entonces, como, ¿cuál sería la diferencia? Como que no me parece que sea tan claro que ahora sea muy, muy diferente solamente porque es exponencial, ¿no? Como que siento que es una cosa que se tiene que de pronto probar un poco más de lo que se asevera. Y pienso en eso con el tema de los niños, pero la verdad es que no lo sé. O sea, es una cosa que pienso ahorita así como súper a bote pronto, principalmente porque no tengo tanta experiencia tampoco con ellos, a pesar de que veo amigas que a sus hijos están en ese conflicto como de, bueno, es que ya está jalándome mucha atención y no tengo tiempo y tengo que estar todo el tiempo en el Zoom. ¿Le pongo o no le pongo el celular para que lo vea, no? Y pues no sé, sí creo que es complicado, pero sí creo que es también una cosa de psicólogos, empezar a normar, ¿no? O sea, supongo que a los psicólogos les interesa normar el tipo de conductas que se pueden hacer a determinadas edades o tal. Yo de pronto no lo sé, pero es interesante. Gracias. Gracias. Bueno, es que pareciera de repente que nos estamos centrando exclusivamente en el tema del uso, ¿no? Y esta parte que Karina mencionaba del sesgo, pues me parece que habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque si va desde la producción, cómo estamos haciendo la intervención, pues creo que desde ahí tendríamos que empezar a discutir, no solamente como el impacto, como el uso de las tecnologías. Pero bueno, dejo a Karina, que me parece que levantó la mano. Karina. Sí, muchas gracias, Leticia. La verdad es que también para pensar en voz alta junto a ustedes, porque no tengo tampoco una perspectiva hiperclara sobre la cuestión, hay una categoría que me resulta interesante, que es la de alfabetización digital, que parece ir de la mano de ciudadanía digital, ¿no? Y me parece que tal vez podamos recuperar para el debate eso, la categoría de ciudadanía, transfiriendo responsabilidad no solo, digamos, a la educación de las infancias, sino a la nuestra propia, en tanto adultas, adultos, que hemos de darle el ejemplo a esos niños, niñas, niñes, en el sentido en que me parece podría enlazarse también por este tópico que tanto le inquieta a Rebeca, vinculado con la libertad, que me parece que va de la mano de un uso responsable también, ¿no? Y efectivamente creo que la cuestión no solo ha de restringirse al uso, sino que hay que repensar, insisto, desde la génesis misma de esas tecnologías, y en ese sentido también me parece que desde una ciudadanía crítica, digital, responsable, está en nosotros exigir esto que está también muy sobre la palestra, pero no está mal por ahí subrayarlo, que es la necesidad de contar con mayor explicabilidad, con mayor transparencia, ¿no? Ver efectivamente a qué estamos suscribiendo cuando rápidamente, como decía Emma, leemos los términos y condiciones a los que les damos en general de un modo un tanto abrupto el enter, ¿no? Y en ese sentido me parece que es interesante también pensar la discusión a dar desde el tipo de responsabilidad que nos concierne a nosotras en tanto usuarias y en tanto eso, digamos, ciudadanas de una comunidad en la que inevitablemente estamos permeadas por la tecnología, ¿no? Entonces, creo que es interesante poder abrir el panorama más allá de qué es lo que sucede con las infancias y pensar qué es lo que sucede con nosotras en tanto adultas y en tanto sujetos que hemos de poder exigir mayor explicabilidad, mayor transparencia frente a esta célebre metáfora de la caja negra, en la
que muchas veces digamos que precisamente por ignorancia, bueno, suscribimos a ciertas acciones que luego pueden incluso ir en nuestra propia contra, ¿no? Básicamente por esto que se ha dicho ya, que en la mayor parte de los casos las tecnologías reproducen esos sesgos históricos que están permeados por valores culturales que son parte de lo que intentamos, creo yo, de construir también, ¿no? Desde las múltiples luchas feministas que venimos dando. Entonces me parece que tal vez en la noción de ciudadanía digital haya tal vez una clave de lectura como para seguir profundizando esta reflexión. Muy bien, sí, muy interesante. Las demás compañeras no quieren participar, no quieren dar una opinión. Bueno, pues si estamos ahí, creo que nos vamos con muchas interrogantes para pensar y para seguir retomando, ¿no? En futuras sesiones que podríamos retomar este tema que no, pues nos impacta a todos de manera directa, ¿no? Porque bueno, esto efectivamente no podemos eludir el que vivimos en un mundo tecnologizado y que habrá que hacerse cargo, ¿no? Siempre de alguna manera. Bueno, pues Monse, muchísimas gracias, Emma, Rebe y a todas ustedes, pues un placer haber compartido un rato de diálogo. Muchísimas gracias. ¿Podemos hacer la invitación a la sesión de la siguiente Claro que semana? sí, vamos para la próxima semana. Se presentará el tema del quehacer intelectual, ya ves, se me perdió Monse, espérame, el quehacer intelectual en las estructuras sociales. Va a presentar Viridiana Estefanía. ¿Estoy en lo correcto, Monse? Sí. Y no sé, ¿hay replicante? No tenemos todavía la comentarista, pero por lo pronto la ponente es Viridiana Estefanía Conchas. Conchas Ramos, sí. Bueno, entonces el tema es el quehacer intelectual en las estructuras sociales. Pues ojalá y podamos contar con su presencia. Perdón, me parece que Tania quería hacer algún comentario. Tania. Sí, buenas tardes a todos. Una interesante intervención el día de hoy. Y para la siguiente sesión me ha pedido Viridiana que le replique. Yo con gusto he aceptado. Ah, estupendo, Tania. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, estará Viridiana Estefanía y Tania Rodríguez en la próxima sesión con este tema del quehacer intelectual en las estructuras sociales. Muchas gracias a todas por su presencia esta tarde y nos vemos la próxima. Gracias, Monse, por todo. A ustedes, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a todas. Chao, un placer Gracias. verlas. Chao, Rebe, Emma. Bye. 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 ¿Tomaste lo del grupo de Karina, Rebeca? Sí, Muy bien. sí, ya lo tengo. Bueno, me despido ahora sí. Adiós. Bueno, nos vemos. Gracias, Bye, Monse. un placer. Bye. Cuídense. Bye.